Eh, Buenos días, mi nombre es Galo Moreira. Este es un video entrevista para la materia de fundamentos curriculares. El día de hoy vamos a realizar una entrevista a tres docentes que han accedido a responder una serie de preguntas relacionadas al contenido de la unidad 2, en el cual trabajamos el contexto educativo. Vamos a proceder a presentar a los compañeros que van a realizar las entrevistas, comenzando con la compañera Génesis Layana, ¿sí? Tenemos al compañero Livington Tapia y en mi caso Galo Moreira. Los tres somos estudiantes del tercer nivel de educación básica en la Universidad Técnica de Manabí. También nos acompañan el día de hoy los tres docentes, que en este caso serían la licenciada Virginia Chica, docente de la Escuela Francisco Antonio García García; Magíster Glendis Tapia, rectora de la Unidad Educativa Fiscal Amarilis Fuentes Alcíbar; y el Magíster Iván Paredes, docente de la Unidad Educativa Puerto Lima. Procedemos entonces con las preguntas. Le doy el paso al compañero Livington Tapia. ¿Cómo está, estimada licenciada Virginia? Muy buenas tardes. Un gusto tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. La pregunta, por favor, es la siguiente. A ver, ¿Cree usted que el currículo actual responde a las necesidades educativas reales en el contexto social de su institución y por qué? bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es la licenciada Virginia Chicavera. Como lo dijo anteriormente, soy licenciada en lo que es educación básica. Y bueno, en referente a la pregunta, eh, un currículo educativo es el que promueve el desarrollo y la socialización de las nuevas generaciones y de todas las personas que están involucradas en él. Pero actualmente enfrenta múltiples desafíos en cuanto a su capacidad de responder a las necesidades educativas reales, en la cual el currículo actual no se ajusta a complementar lo que es la realidad. ¿Por qué? Hay puntos claves que explican esta situación. Yo tengo 4 puntos claves que son muy importantes. Primero es el desajuste en el mercado laboral. Muchos currículos educativos no están alineados a las competencias. Se están evolucionando rápidamente con la tecnología. Y el sistema educativo y los estudiantes no pueden avanzar con la enseñanza por falta de un servicio básico muy importante en la actualidad, como es el Internet. También tengo la inclusión y diversidad. Los currículos aún pueden ser insuficientes para representar adecuadamente la diversidad cultural, étnica y de género. Esta es esencial para preparar a los estudiantes para vivir en sociedades. Como tercera tenemos lo que es la habilidad socioemocional, que es la capacidad para que el estudiante gestione las emociones y las decisiones responsables. Y por último tenemos el aprendizaje personalizado. Esto tiende a ser uniforme y no siempre responde a las necesidades individuales de cada estudiante. Entonces, como le estaba diciendo en conclusión, no está, a ver, no está, a ver, perdón, estoy un poquito. Entonces, actualmente no responde a las necesidades educativas reales en el contexto social. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, licenciada. En su conclusión, en su perspectiva, ¿usted cree y considera que el currículo actual no responde a las necesidades
actuales, a las necesidades reales en su institución. Así es Bien, verdad, no responde, o sea, falta demasiadas cosas como para que eso suceda. correcto. Entonces, muy acertada su respuesta, licenciada. Muchas gracias. ¿Eh? Sigue, por favor, la compañerita Génesis. Perdón, compañero Galo, sigue, por favor. Listo, muy Le bien. damos la palabra. Gracias. A ver. Listo. Continúo yo con la segunda pregunta. Esta pregunta va dirigida para el magíster Iván Paredes. ¿Considera que se debería sectorizar el currículum para poder acercar los contenidos lo más posible al contexto de los estudiantes en el Ecuador y por qué? Hola, ¿sí se me escucha ahí? Sí, Sí. perfecto. Ah, bien, como siempre se ha dicho, ¿no? Se debe adaptar el currículo según la necesidad que se presenta, según el entorno. He podido palpar esto en carne propia, se podría decir. Una experiencia que puedo contar es que estuve 4 años trabajando en Galápagos. En Galápagos se hacía algo con el currículo, justo como lo está diciendo la pregunta, se centraliza dependiendo del entorno, se modifican ciertas cargas horarias, y lo que vi principalmente, por ejemplo, en Galápagos, por ser una ciudad eminentemente turística, es que el inglés se lo daba mucho, pues, con mucho más rigor, con mucha más intensidad. eh, de pronto hasta se salía un poquito de lo legal, pero con tal de satisfacer la necesidad y la demanda del inglés que había ahí en la isla Isabela, donde yo estaba trabajando, justamente yo estaba encargado de inglés ahí, y conversando con el rector, se vio en la necesidad, qué sé yo, de disminuir por ahí unas horas de educación física. Recuerdo que en ese tiempo eran 5 horas de educación física semanales y me recuerdo, ¿no? Que eran poquitas horas de ciencias naturales, poquitas horas de sociales y educación física 5 horas, wow, o sea, era como que de acá muy poco y viva la fiesta del fútbol y más fútbol. Entonces, viendo la demanda que tenía la isla y viendo la necesidad y las visitas que teníamos de voluntarios de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, gringos, entre comillas, teniendo tanta visita de voluntarios, obviamente por ser Galápagos, ¿no? Se vio la necesidad de que las horas de inglés sean 6, se daba 6 horas de inglés a la semana en cada grado. Y habían, como dicen, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. Se regaba, dentro de la isla se regaba muy, muy brevemente el comentario. Se decía que de esta escuela X los chicos estaban saliendo muy bien con un buen nivel de inglés. Salían ya del colegio, iban directamente a trabajar en agencias de viajes o como una especie de guías turísticos. Obviamente no salían con un inglés súper, súper avanzado, pero sí se defendían bastante bien. Entonces, haciendo referencia a la pregunta, eh, que si se debe modificar el currículo en función de la necesidad del entorno, sí, por supuesto que sí. Y lo palpé en carne propia en Galápagos. Sí funcionó muy bien. Los estudiantes aprendían bastante inglés. Se dio este incremento de cantidad de horas. Nunca le pregunté al rector si hubo algún llamado de atención por parte del distrito. Y creo que no, porque creo que aunque de pronto se hubiese salido de la parte legal por ahí con un par de horas, creo que la gente del distrito sí que lo iba a entender, porque estábamos teniendo buenos resultados. De pronto estábamos doblando un poco la regla, la norma de la cantidad de horas de inglés, pero sí que estábamos teniendo buenos resultados y buenos comentarios de toda la comunidad educativa y de todo el pueblo. Y eso sería mi comentario. Muy amable, magíster Paredes, y por cierto, muy buena experiencia la que nos comparte. Más que nada porque Sí. Galápagos es una región que podríamos decir es un poco aparte del Ecuador en cuanto al contexto en el cual se desenvuelven ellos, porque es verdad, reciben otro tipo de turismo, más que el propio acá en
en tierras continentales, por así decirlo. Perfecto, muy amable, gracias, magíster Iván Paredes. Continuamos con la compañera Génesis Layana. Hola, muy buenas tardes. Mi pregunta va dirigida para la magíster Glendis Tapia. ¿Piensa usted que los indicadores e instrumentos de evaluación curricular se ajustan a su comunidad estudiantil y por qué? Por favor. Hola Génesis, ¿qué tal? Todos los estudiantes de la universidad, gracias por esta oportunidad y felicitarles por esta forma de interactuar con los docentes que ya tenemos la experiencia y de esta manera ustedes puedan nutrirse desde su etapa de preparación como estudiantes. Bueno, en base a la realidad debo manifestar. El currículo nacional vigente generalmente sufre algunas modificaciones o cambios dependiendo de la autoridad de turno. Como persona, como Glendis, mi opinión, es que no debería ser así. Ecuador como país debería tener ya un currículo estandarizado y sectorizado. Escuchábamos la experiencia del colega Paredes, y esto es lo que debería funcionar en un país multidiverso, multiétnico, como lo es el Ecuador. Y además, Ecuador como tal está dividido en provincias, regiones, subregiones, cantones, poblados y la zona urbana con la rural, que los contextos sociales y económicos son totalmente diferentes, diversos y en algunos casos hasta se podría decir contradictorio con ciertas realidades que encontramos en el currículum, en los libros, en los contenidos y de pronto en el esquema en general que se solicita para cumplir dentro de una planificación. Refiriéndome exactamente al tema de los indicadores de evaluación. Es verdad que nos entregan una nómina o una lista de indicadores de evaluación que están plasmados en el currículum y de allí nosotros debemos primero extraer o separar o seleccionar cuáles son los que nosotros vemos que se adaptan a nuestra destreza o a nuestra competencia dependiendo de cómo estemos planificando. Sin embargo, aún eligiendo un indicador para cierto tema o contenido, ¿cuál es la realidad con la que nos encontramos luego en el aula? Ese mismo indicador que de pronto nosotros tratamos de ajustar a la necesidad de la institución, no logramos abarcar la totalidad de los estudiantes. Y cabe aquí recalcar que es precisamente esa diversidad socioeconómica. Mi institución queda ubicada en la ciudad de Guayaquil, en el sector sur, un tanto ya apartado del sur-centro, más estamos al suroeste, y empezamos a ver las realidades de las familias y las experiencias, las vivencias de cada niño. Entonces, por ejemplo, si yo en la asignatura de inglés, tomando el ejemplo que decía el compañero, quiero evaluar una destreza o quiero evaluar un contenido relacionado al listening, puedo enviar un link con un audio, con una música, con un vídeo al grupo de WhatsApp de estudiantes o de padres, pero no todos los estudiantes tienen acceso a Internet, no todos los estudiantes tienen acceso a un dispositivo tecnológico. Y cuando llegamos al aula, al colegio, no todas las instituciones públicas del Estado cuentan con laboratorios, en este caso, para inglés, para ciencias naturales, espacios donde los estudiantes puedan relacionar el contenido con la práctica, porque nos hemos dado cuenta que un estudiante puede tener un aprendizaje significativo cuando pasa de la parte teórica a aplicar ese contenido, esa destreza o esa actividad que se desarrolló. Me preguntaba si los indicadores de manera general se ajustan a mi comunidad estudiantil. Creo que los docentes hacemos nuestro mejor esfuerzo a nivel de cada una de las asignaturas, buscando que nuestros indicadores sean observables, medibles, evaluables. Generalmente usamos las rúbricas que nos permiten ajustarnos un poco más e ir a la realidad de cada estudiante, pero en el resultado ahí es donde nos damos cuenta de las diferencias socioemocionales, socioeconómicas que tiene nuestra comunidad educativa. Gracias, Génesis y chicos de la Universidad Técnica de Manabí, por permitirme compartir la experiencia de mi comunidad educativa.
Muchísimas gracias a usted, estimada rectora. En este momento vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas sobre el tema la atención a la diversidad. Nuestro compañero Galo continuará con la siguiente pregunta. Perfecto, muy amables, gracias. Justo como lo comentaba la compañera Génesis, esta primera ronda de preguntas hacía énfasis al contexto educativo y ahora comenzamos con la segunda ronda de atención a la diversidad. Una vez más, el compañero, bueno, el magíster Iván Paredes nos va a ayudar con la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias o herramientas utiliza usted para alcanzar los objetivos planteados en el currículo referente a la enseñanza en los estudiantes con necesidades especiales? Magíster Iván. Ayuda por favor con el audio, magíster. Por ahí creo que estamos bien, perdón. Ok. Ok, una vez más me gustaría hablar en esta ocasión ya no de Galápagos, sino de acá de Puerto Limón, donde estoy ubicado actualmente. Entonces, eh, a veces el plano teórico te ayuda bastante, pero la experiencia tal vez de otros compañeros, ya una experiencia que has palpado realmente, también te puede guiar de pronto o a manera de algún consejo. En mi caso, quisiera hablar de síndrome de Down, que me tocó vivirlo el año pasado, síndrome de Down, y otro caso que no tenía derivación, no se lo había derivado aún de ese departamento de psicología. Y no había ningún tipo de discapacidad, pero había problemas muy fuertes en casa. Entonces quisiera comenzar por el de síndrome de Down. En este caso, pues, típico de aquellas características que tienen los estudiantes que están con síndrome de Down, eh, yo me valía bastante de la tecnología. Me preguntaba por la estrategia que de pronto utilicé, me valí bastante de la tecnología. Eh, Creo que me falta todavía explicar un poquito más de qué condiciones tenía la niña, ¿no? Tenía una estudiante que lamentablemente y tristemente se podría decir, aparte de tener síndrome de Down, le dio el COVID y quedó con un daño permanente en los pulmones y estaba conectada a oxígeno todo el día y ya no podía ir a la escuela. Entonces, esa era otra complicación. Y aparte de eso, Dios mío, es un poco triste de contarlo, tenía cáncer también. O sea, tenía síndrome de Down, tenía cáncer y tenía neumonía crónica. Un día fui a la casa y de verdad que no sabía qué hacer, hasta me daba un poco ganas de llorar porque no sabía cómo reaccionar. Eh, no, la niña no iba a poder ir nunca a la escuela, me tocaba hacer la visita domiciliaria. Hablé con la mamá tuvo buena apertura, yo tampoco me iba a poder acercar porque cualquier enfermedad o resfriado que yo hubiese tenido, ella se hubiese puesto grave porque cáncer y la neumonía crónica, entonces era muy, muy delicada. Síndrome de Down, tiene 12 años. Entonces, conversando con la mamita, optamos por utilizar la tecnología. Entonces, por medio del Zoom mismo o por medio de WhatsApp, eh, comencé a realizar las actividades, tareas dirigidas y vi un poquito traté de buscar material, ¿no? en internet. Como a los chicos les llama bastante la atención el tema del TikTok, me valí de ahí de algunos TikTok. eh, Como la niña era de síndrome de Down, tenía una adaptación para Inicial 2. Tenía 12 años, pero tocaba darle contenidos de Inicial 2. Entonces, en ese sentido, yo le, le mandaba algunas actividades. Entre las que más recuerdo, habían actividades con plastilina, actividades con hojitas de trabajo. En inglés se les dice las worksheets. eh, y actividades de TikTok, que si podía cantar, que lo haga, que haga un TikTok y me comparta el link, que si podía bailar un poquito, aunque estaba con el tanque de oxígeno, pero por ahí intentaba y así. En ese sentido pudimos solventar, como quien dice, el año escolar,
por medio de conexiones. Gracias a Dios que sí había la posibilidad de un celular y de conexión a internet en el caso de la señorita. Y pasando al otro caso, un caso que no había ningún tipo de discapacidad, pero había problemas de que los padres estaban separados, se peleaba un papá con el otro y el uno no lo quería en casa, el otro tampoco, el niño tenía un profundo resentimiento, estaba en séptimo, pero apenas había por ahí las vocales y unas letras. Entonces, en ese sentido también, ya sabes, ¿no? Los papás se pelean y no molestes al niño y por ahí le dan el celular y que quede toda la tarde en el celular. Entonces, ahí también hice dos cosas con él. Aproveché que tenía el celular y por ahí de tarde yo le enviaba videos para seguir, porque él todavía estaba con una adaptación de primer grado. Estaba aprendiendo a leer. Y en algunas otras materias de segundo o de tercer grado. Entonces, lo primordial en el caso de él era que aprenda a leer y a escribir bien, ¿no? Entonces, de igual manera, por medio de WhatsApp, eh, yo le enviaba videos o le enviaba actividades para que siga haciendo en casa. Él sí iba a la escuela todos los días, ¿no? Pero igual, el atraso que tenía en su aprendizaje hacía que le toque también reforzar un poco más. Y cuando ya salían de clase, como salían a las 12:30, sí, yo le pedía, conversando con los papás, le pedí en ese caso que se quede él unos 20 minutos más para practicar unas frases más, unas palabras más, que él pueda avanzar para que no se quede, porque ya iba a pasar a octavo, hasta séptimo en la unidad educativa donde estoy, hasta séptimo es un solo profesor, pero ya en octavo ya es un profesor por cada materia, entonces iba a ser un choque fuerte para él. Entonces yo quería que por lo menos ya vaya leyendo y escribiendo un poco más rápido de lo que podía. Y sí se logró tener por ahí uno que otro avance. Entonces en el caso de él, mi estrategia fue extender un poquito más, una media horita más de clase los días que se podía, que por lo general eran lunes, miércoles y viernes, y también a través de WhatsApp. Esa sería mi experiencia en este sentido. Gracias. Perfecto, muy amable, gracias, magíster Iván Paredes. Continuamos ahora con la compañera Génesis Layana. La siguiente pregunta es de nuevo para la Magister Glendis. La pregunta es, ¿qué estrategias utiliza usted para atender la diversidad en el salón de clase y con qué grado de éxito logra cumplir los objetivos propuestos? Gracias, Génesis, una vez más. Bien, a nivel institucional, utilizamos una diversidad de estrategias dependiendo la asignatura que vaya a desarrollarse, ¿no? Generalmente las asignaturas de lengua y literatura o con enfoque hacia la lengua y literatura presentan debates, entrevistas, blogs, aprovechando, como lo decía el colega, el uso de la tecnología. Debo resaltar que los medios tecnológicos son una herramienta fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que es un hook o un gancho, un motivador para los estudiantes, ya que ellos se sienten identificados con todo lo que tiene que ver la tecnología, ya sea los videogames, ya sea las redes sociales, sean las aplicaciones que ellos usan para comunicarse o entretenerse. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de las ferias académicas, generalmente todas las áreas educativas, incluida el bachillerato técnico que tiene mi unidad educativa, presentan stands y generalmente se trata de involucrar al resto de los estudiantes de la comunidad educativa para que sean parte de. Se los motiva entregándole de pronto un recuerdito que puede ser una pluma, un lápiz, premios, sorpresas cuando son tipo concursos. En otros momentos, ya dentro del aula, las estrategias que generalmente se tratan de ajustar para los estudiantes regulares
es el trabajo en grupo o el trabajo en pareja, mientras que para los estudiantes con necesidad educativa especial sí se hacen las diferenciaciones en la planeación, dependiendo del grado de adaptación curricular que tenga el estudiante, ya sea grado 1, grado 2 o grado 3. En algunas situaciones a nivel de estructura nos hemos encontrado con un poco de limitación cuando son adaptaciones del grado 1, porque precisamente esto tiene que ver más con la parte física de la institución, si son niños que van con andadores o con sillas de ruedas, o niños que de pronto tienen dificultad al momento de caminar y usan zapatos ortopédicos. Con la adaptación grado 2, que como sabemos es para los niños que tienen un poquito de lentitud en cuanto a copiar o a desarrollar porque de pronto tienen un retraso o un rezago escolar. Allí no hay mayor complejidad. ¿Cuándo se presenta un poco más la complejidad? Cuando es adaptación grado 3, dependiendo del nivel. Ejemplo, decía el compañero, tenía una estudiante de 12 años, posiblemente ha de haber estado en noveno grado o noveno año básico, y tenía adaptación del nivel inicial. Esto complica un poco. ¿Por qué? A nivel de unidades educativas, la mayoría de docentes, a partir de octavo en adelante, tienen ya sus perfiles académicos por especialidad. Es decir, el docente de matemáticas seguramente es un ingeniero o un licenciado, un magíster en matemáticas. Entonces, si yo le pido al docente de matemática, realíceme un ajuste académico, pedagógico, para el nivel de inicial, para el nivel de segundo de básico, de pronto este docente encuentra un poquito más de barrera. No es que no lo querramos hacer como docentes, no es que no lo podamos hacer, pero sí implica un poco más de esfuerzo, trabajo para el docente que debe planificar una actividad con un grado de un nivel diferente, o sea, un grado de adaptación por un nivel diferente. En el caso de los estudiantes de la básica superior, de la básica media o la básica elemental, ellos no tienen una mayor dificultad, porque como lo decía el colega, ¿no? Generalmente en la mayoría de las instituciones educativas, hasta séptimo de grado hay un docente tutor base que se encarga de la mayoría de las asignaturas. De pronto quizás reciben al docente de inglés, al docente de educación física, quizás al docente de artística, pero el docente de grado es el encargado de las otras asignaturas. Entonces, ese estudiante se siente un poco más identificado con aquel docente. Cuando ya hay el cambio para el estudiante, sobre todo si es un síndrome de Down, sobre todo si es un niño con autismo, cuando pasa al nivel de básica superior, porque se encuentra con una realidad totalmente diferente de la que el niño o estudiante venía atravesando hasta séptimo de básico. Se encuentra ya con un grupo de 6, 7 docentes diferentes. Y también la realidad que debo compartir en las reuniones, los docentes, ¿qué expresamos? Es que yo no soy un pedagogo, es que mi perfil académico no me siento competente para atender a un niño que de pronto no me escucha bien, no habla bien, un niño que está como en otro mundo cuando hablamos de los niños con síndrome de Down severo. Además, creo yo que debemos también precisar las estrategias que usamos dentro del aula o fuera de ella deben ir enfocadas de manera general. Hoy en día las competencias que nos dan es precisamente eso, ver la diversidad de las inteligencias que tienen los estudiantes y no enfocarnos en obtener un solo resultado. Había alguna vez que observaba un meme tipo video donde decía, ¿qué pasara con el reino animal si nosotros pretendiéramos que un pececito se desenvolviera así tan velozmente fuera del agua, sea del río o del mar? ¿O qué pasaría si nosotros pretendiéramos que un ave o un cuadrúpedo trate de desenvolverse fuera de su hábitat, que en este caso sería, ejemplo, si es una vaca, que se desenvuelva y subsista, sobreviva en el mundo acuático? Entonces, desde esta perspectiva podemos también enfocar que los niños, de manera general, o los jóvenes o en nuestro contexto, tienen diversidad en cuanto a la forma de captar el contenido, y eso es lo que nos motiva y nos incentiva a los docentes a presentar
variedad de actividades que permita que el mismo contenido sea desarrollado en varios momentos o en varias situaciones que si un estudiante no lo entendió en la forma práctica, de pronto en el momento de juego o la parte lúdica o de pronto en la parte experiencial. De esta manera tratamos de abarcar incluso a los estudiantes regulares que aparentemente no tienen una necesidad educativa especial, puedan asimilar el contenido de una forma que les permita a ellos llegar al resultado que el docente espera. Muchísimas gracias, estimada rectora, por su acertada respuesta. A continuación, va a seguir el compañero Livington Tapia con la siguiente pregunta. Muchas gracias, estimada rectora. Ahora vamos a pasar con la siguiente pregunta. El compañero Livington Tapia la va a realizar. Bueno, continuamos con la última pregunta referente al tema de la atención a la diversidad, dirigida para la licenciada Virginia. ¿Cómo cree que la atención a la diversidad en el aula puede enriquecer el proceso educativo y favorecer el desarrollo integral de los estudiantes? Por favor, licenciada. Bueno, yo creo que una de las estrategias es el contacto físico con los estudiantes diversos. Como la palabra mismo lo dice, diversidad. Tenemos niños que vienen de otras regiones, con diferentes culturas, diferentes vestimentas, diferentes comidas. Entonces, hay estudiantes que quieren conocer mucho más de eso. ¿Y cómo se puede hacer eso? Por ejemplo, con las exposiciones de las diferentes regiones, con preguntas y respuestas. Entonces, esto permite el desarrollo de la creatividad del grupo cuando se trabaja la atención en el aula. Sin duda, trabajar entre los alumnos puede tener muchos beneficios para el grupo en general. Esto también establece el compromiso del estudiante y que genere un ambiente de respeto. Entonces, eso sucede en muchas instituciones. Como decían antes, la compañera Glendis, trabajar con estudiantes es algo a la vez hermoso, bonito, pero también nosotros como maestros tenemos que hacer que el estudiante le lleguen muchas cosas a su mente, les guste lo que están haciendo. Entonces, yo creo que entonces una de las estrategias es el contacto físico, para así salir de muchas dudas y poder establecer una relación maestro, estudiantes, compañeros con mucho respeto. Eso es todo, compañero Livington Tapia. Muy bien. Muchas gracias, licenciada Virginia. Muchas gracias, licenciado Iván. Licenciada Glendis, muchas gracias por su tiempo. Gracias por acompañarnos. Gracias por ayudarnos con esta actividad. Deseándoles a ustedes éxitos en cada una de sus actividades. Cerramos con nuestra tarea para entregar. Entonces, otra vez, gracias y buenas tardes. Ya, ok, muchas gracias a usted, a sus compañeros. Dios permita y que todo les salga bien en esa nueva etapa que usted está realizando. Bueno, en esa etapa que están realizando ustedes. Y que con la bendición de Dios salgan adelante. Y que no se queden estancados y que sigan prosperando. O sea, lo que es la prosperidad es bueno. El que persevera alcanza. Por favor, no se vayan ya para platicar otro temita, por favor, ya cerrando la grabación. De mi